que la vida. La misericordia de Dios es mencionada constantemente en la Biblia y tiene varios significados, pero uno de ellos es la compasión de Dios, la conmiseración de Dios para con nosotros cuando estamos padeciendo, sufriendo, cuando estamos en situación de dificultad. Él se compadece de nosotros. Dice la Escritura, así como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le aman, de los que le temen, de los que lo respetan. Así que, ¿cuántos creen que es mejor su misericordia? Porque mira, la vida es una bendición, es un don de Dios también. Pero el día que esta vida se termine, pues estaremos en la presencia del Señor. Y aquí pues seguiremos batallando con algunas situaciones, necesidades, problemas, dificultades. Pero Él nos ayuda y Él se compadece de nosotros, hermanos. Y junto con la compasión viene la acción de Él para sacarnos adelante. El Salmo 63 es un salmo de el rey David, cuando él estaba en el desierto de Judá, en una situación muy particular. Yo creo que la mayoría sabemos que David tuvo una vida de muchas bendiciones, pero también de muchos conflictos, batallas, situaciones complicadas. Pero creo que una de las situaciones más complicadas en las que él se encontró es el contexto de este Salmo 63. El contexto de este Salmo es cuando David tuvo que dejar el trono del reino en Jerusalén y forzado a huir y establecerse al otro lado del Jordán. El segundo libro de Samuel narra un poco dónde se originó este contexto de la huida de David al desierto. Tuvo varios hijos con varias mujeres. No quiere decir que Dios lo aprobaba. ¿Cuántos saben que Dios dijo un hombre y una mujer? Pero pues el hombre tendemos a hacer lo que bien nos parece. Y bueno, las consecuencias nos alcanzan. ¿Cuántos saben que las consecuencias nos alcanzan? El Señor a veces las aminora de muchas maneras cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, pero nos llegan. El apóstol Pablo en el libro a los Gálatas les dijo, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, de ahí va a cosechar. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, cosechará vida eterna. Y David tuvo un hijo llamado Amnón con una de sus esposas, y Absalón y Tamar fueron de otra de las esposas de David. Y Amnón se enamoró de su media hermana Tamar. Y pues si conoces la historia, él tramó una forma de que ella llegara fingiéndose enfermo a atenderlo de buen corazón, Tamar. Pero ¿qué hizo Amnón? Abusó de ella. Y Absalón pues se enojó, se molestó mucho, y entonces con el tiempo él mató a su hermano Amnón. Vea a dónde llevan las decisiones que tomamos como cristianos aún, y sobre todo como padres.
Imagínate como padre ver que un hijo le haga eso a tu hija y luego otro hijo mate a otro de los hijos. Pero eso él se lo buscó. Entonces las consecuencias lo alcanzaron, pero pues desterró a Absalón y pues Absalón estuvo un buen tiempo lejos de David. Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, después de que David le permite a Absalón regresar, Absalón, ¿ustedes han escuchado el espíritu de Absalón? Que es cuando decimos, alguien tiene el espíritu de Absalón, es un traicionero, es un traidor. ¿Conocen algunos? Sí hay. Yo sé que nosotros no, tú no, pero sí hay. Y Absalón por un tiempo estuvo bien ahí cerca ya de su padre, de David. Pero aquí en este capítulo dice el versículo 1: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. O sea, estamos hablando de que madrugaba, y la puerta pues era el lugar de entrada a la ciudad de Jerusalén, la principal. Y ahí se ponía, y a cualquiera que tenía pleito, o sea, algún problema que tratar con el rey, que iban a ver al rey David para que él juzgara su causa, dice, a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de la tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, o sea, le preguntaba todo, aquí no lo deja ver cómo les preguntaba todo el problema, pero se sobreentiende. Y después de escucharlo, le decía a Absalón, mira, tus palabras son buenas y justas. Diga, qué bárbaro. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Diga, más bárbaro. O sea, él sabía que el rey David recibía a las personas, a sus súbditos, los atendía y hacía justicia con ellos. Pero él estaba diciendo, no hay nadie quien te haga justicia. Dice, versículo 4, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que vengan a mí todos los que tienen pleito o negocio, porque yo sí les haría justicia? ¿Han escuchado hermanos así? No, mira, conmigo no va, conmigo se te arregla todo. Ay, hermanos, el único que nos ayuda en todo se llama Jesucristo, hermanos. Él es nuestro abogado, dice la Escritura. Él es el único mediador entre Dios Padre y nosotros, se llama Jesucristo. Él es el que sigue obrando a nuestro favor. Y aquí Absalón dice, yo sí te haría justicia. Y estaba queriendo ganar el corazón de la gente, porque en general la gente, ¿cómo somos? Ingenuos. ¿Sí o no? No, ustedes no. Yo muchas veces me he pasado de ingenuo. Y él lo que hacía es minar la autoridad de su padre, el rey David, y él se proponía, ¿quién me pusiera por juez sobre Israel? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él,
le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Decía, no, conmigo. Porque pues iban con el rey y le hacían reverencia al rey. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Hermanos, por ahí andan muchos que quieren robarte tu corazón de tu sincera fidelidad a Cristo. Porque nuestra fidelidad, ¿a quién debe ser? A Cristo, hermanos. Las personas debemos ser fieles también unos con otros y cumplir lo que decimos y ser confiables, etcétera. Pero nuestra fidelidad sobre todo es a Jesucristo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Él sigue ayudándonos, hermanos. Y entonces robaba Absalón el corazón de los de Israel, y los de Israel se iban con la finta, como decimos en México. Total, se hace de popularidad Absalón y junta a un buen número de personas, aún gente que había sido fiel a David. Él los fascinó. O ellos dijeron, nos va a ir mejor con Absalón. Y entonces se proclama rey y se va contra David hacia Jerusalén. Armó un ejército y va en contra de David. Y en el versículo 23, después de que David dijo, no voy a pelear, no voy a derramar sangre del pueblo de Israel y no voy a pelear contra mi hijo Absalón. Versículo 23 dice, y todo el país lloró en alta voz porque David tuvo que huir. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, o sea, los que iban con David. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. ¿Cuántos saben que a veces tenemos que pasar por algún desierto también? Y ahí a veces Dios se manifiesta de una manera maravillosa. Versículo 24. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero el rey le dijo a Sadoc, vuélvete a Jerusalén, vuelve el arca a la ciudad, y es mejor que esté ahí el arca a que la vengas cargando conmigo, dice. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla en su tabernáculo. ¿Cuántos saben que el que tiene la última palabra es Dios? Y David lo reconocía y decía, si yo hallo gracia delante de Dios, Él me va a hacer regresar. Y bueno, yéndonos un poquito más adelante, ¿lo hizo regresar el Señor, sí o no? Sí. Dios honra a los que le honran. Y entonces, versículo 26 dice David, y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos. El torrente de Cedrón es como un arroyo de temporal entre el monte de Jerusalén y el monte de los olivos.
bajabas de Jerusalén, cruzabas el torrente de Cedrón y subías hacia el monte de los Olivos. Dice, y David subió la cuesta de los Olivos, y la subió ¿cómo? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Le dolía en el corazón lo que estaba pasando. Le dolía que también era una afrenta contra Dios, porque el que lo había puesto ahí era Dios. Dice, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Te puedes imaginar el sentimiento que había en ese momento? ¿Cuántas veces te has encontrado así? Subiendo una cuesta, porque una cosa es bajar, de bajadita es más fácil a veces. Pero iban subiendo la cuesta, llorando, con su rostro cubierto, su cabeza cubierta y los pies descalzos. Estaban dolidos y clamando en su corazón. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles donde lloramos y sentimos que está muy difícil la situación. Así que aunque el Salmo 63, ese es el contexto, quise darlo porque es importante entender la magnitud de lo que estaba pasando David para entender el Salmo 63. La situación personal, familiar, política de David en este punto estaba muy difícil, muy deteriorada, muy complicada, pero su fe estaba más firme que nunca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que, aunque veamos pura negrura delante de nosotros, dificultades, situaciones que nos hacen llorar, debemos mantenernos firmes en la fe, hermanos. Y fíjate lo que dice David en este Salmo 63. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Es maravilloso escucharlo clamar a Dios como mi Dios. ¿Cuántos saben que es tu Dios también? Y podemos clamar a Él y decirle, tú eres mi Dios, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, tú eres mi sanador. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Pero es un Dios muy personal con cada uno de nosotros. Muchas veces decimos, Él es nuestro Dios, sí, en forma general, pero Él es mi Dios, Él es mi Padre. Y aquí el punto es, dice David, de madrugada voy a estar clamando a ti, porque mi alma está sedienta de ti. En otro de los salmos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y así debemos clamar en estos tiempos en que hay muchas necesidades y situaciones complicadas. ¿Cuántos tienen una situación complicada, difícil o una necesidad? Bueno, Él es mi Dios, es tu Dios también. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Jesús en Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante, dice que en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habríamos de recibir todos los que creyésemos en Él, porque Él todavía no había sido glorificado. Pero ¿cuántos tienen el Espíritu Santo ya en su corazón, en su vida? Todo verdadero cristiano, creyente, nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo de Dios. Pablo lo dijo de esta manera en su carta a los Corintios. ¿O ignoran que son templo del Espíritu de Dios, el cual está en ustedes, el cual vive en ustedes? Por eso dice, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Clamemos a Él, acerquémonos a Él. ¿Tienes sed? Dice Jesús, ven a mí y yo te daré agua viva. Así que David nos deja ver que tenía una relación íntima y personal con Dios. Hoy en día las relaciones personales son complicadas y puede ser que haya personas complicadas para tener relaciones, pero aún con ellos el Señor nos dice que amemos aún a los difíciles, porque hay personas difíciles a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Amarlos, bendecirlos, orar por ellos. Bendice al que te maldiga, haz bien al que te ande haciendo mal. Así que David estaba mostrando dónde estaba su corazón. Su corazón estaba en el Todopoderoso. Su confianza estaba en el Todopoderoso. Así como un niño, ¿en quién confía? En su papá, en su mamá. Así David decía, yo solo en ti confío, Señor. Y su confianza no dependía de la posición que tuviera, del lugar en el que estuviera o de lo que sucediera con su vida y con su entorno. No, su amor a Dios estaba por encima de cualquier circunstancia. ¿Cuántos saben que las circunstancias tienden a bajar nuestra intensidad? El entorno tiende a distraernos para irnos alejando de Dios. Los problemas muchas veces nos apagan espiritualmente hablando. Por eso muchas veces nos encontramos que en lugar de ser fervientes en espíritu, cuando muchos somos tibios y cada vez nos estamos entibiando más o enfriando más. No dejes que ese fuego, ese fervor hacia Dios se apague, hermano y hermana, sin importar cuál sea tu situación, porque Él sigue teniendo el control, Él sigue bendiciéndonos, sigue teniendo misericordia de nosotros, hermanos. En cualquier crisis, sea del tamaño que sea, siempre es un consuelo saber que podemos descansar en Dios. En Él encontramos descanso. Él es el Dios de toda consolación también. Así que ver cómo David en medio de esta situación estaba llorando, estaba dolido, pero estaba íntimamente unido a Dios. Y eso nos reta, hermanos, porque como decía, nos viene un problemita y ahí andamos cascabeleando. ¿Se entiende esa expresión? Muchos ya no. Es que antes los carros, el sistema no era de inyección como ahora en general. Se usaban platinos y a veces si estaban mal calibrados los platinos, cascabeleaba el carro. O si ya las bujías andaban muy gastadas, cascabeleaba el carro. ¿Cuántos entienden ese término? Bueno, algunos no. Al final acérquense con los que levantaron la mano, que les expliquen.
Así que esta demostración de confianza y de amor en Dios nos reta a nosotros, porque David era un hombre igual que nosotros. ¿Sí o no? Elías era un hombre igual que nosotros, dice Santiago. Pero confiaron en el Señor, ¿y qué hizo el Señor? El Señor extendió su mano y los bendijo y los ayudó siempre. Así que no seas indiferente, aunque te esté viniendo una avalancha de problemas, no seas indiferente al amor de Dios para con nosotros. No seas desconfiado. Muchas veces yo he escuchado, creo que Dios ya no me escucha. Bueno, si no le hablas, no, porque su oído está atento a las oraciones de su pueblo, de sus hijos. Eso dice la Escritura. Y el cielo y la tierra pasará, pero lo que Él estableció en su palabra sigue vigente. O Dios ya, como que ya no me quiere ayudar. Y ahí sacamos nuestros argumentos y nos vamos alejando del Señor en lugar de acercarnos mucho más a Él. Temprano, ¿a qué hora? De madrugada, decía David. Su alma tenía sed de Dios, fíjate, no habla de una sed natural, seguro llevaban provisiones. De hecho, salieron algunos siervos, incluso el siervo de Mefiboset, y le llevó comida y asnos y provisiones. No, estaba hablando de su alma. Él necesitaba ser confortado, ¿dónde? Acá, adentro, en su corazón, en su mente, en sus emociones. Y hoy en día ahí es donde más batallamos. El cuerpo también. El cuerpo también se duele, pero Él también tiene potestad sobre nuestro cuerpo, hermanos. Su carne desmayaba, pero su corazón estaba encendido con el Señor. Un desierto árido. Mira, este mundo parece un desierto árido. Está terrible este mundo, hermanos. Y si reconocemos eso, ¿qué debemos hacer? Clamar al Señor, confiar en el Señor, buscar al Señor. Entonces decía, de madrugada te buscaré, y luego el versículo 2 del Salmo 63 dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David era un adorador de Dios. Tú conoces poquito su historia, aunque era un pastor de ovejas en lo literal, como era el menor de la casa de Isaí, él era el que cuidaba el rebaño de ovejas. Pero se le conoce como el dulce cantor de Israel. De hecho, fue sacado allá de entre las ovejas para venir y tocar en el palacio para Saúl cuando era molestado por un espíritu que lo molestaba. Y él alababa a Dios y el espíritu dejaba de molestar a Saúl. Entonces, David, si tú te acuerdas, cuando trasladó el arca a Jerusalén, hizo un lugar donde puso el arca como una tienda grande, no como era el tabernáculo que tenía divisiones, sino como una tienda muy grande donde él iba y adoraba a Dios y estaba delante de la presencia de Dios. Y ahí podía ver su gloria y experimentar su poder y su amor. Hermanos, busquemos esa intimidad con Dios y veremos su poder y su gloria. A veces decimos, es que yo creo que Dios ya en esto no puede. ¿Habrá algo imposible para Dios?
diga, nada hay imposible para Dios. En Génesis 1 vemos que Él dijo y fue hecho. Todo lo que Él dice se hace. Cuando el centurión romano vino ante Jesús, ¿se acuerdan? Que le dijo que si podía ir, que tenía un siervo muy enfermo, y el centurión le dijo, pero yo sé que no necesitas ir, solamente di la palabra y yo sé que mi siervo sanará, porque la palabra del Señor tiene poder, hermanos. Así que dice David, yo me voy a meter de madrugada a buscarte en medio de esta situación tan difícil para ver tu poder y tu gloria, así como la he visto en el santuario. Pero ¿dónde estaba ahorita? En el desierto. ¿Cuántos saben que Dios ve el corazón, independientemente del lugar? Muchos a veces decimos, voy a la iglesia porque voy a adorar y alabar a Dios, pero nuestra alabanza y adoración, nuestra intimidad debe ser en todo tiempo, en todo lugar, hermanos. Y ahí, donde vayas, donde trabajas, puedes en tu corazón estar en intimidad con Dios y alabando a Dios y adorando a Dios. Con tu vida, con tu comportamiento, adoramos y alabamos también a Dios. Así que David en su mente retrocede a aquellos tiempos cuando él pues estaba sentado en el trono y decía, quiero ir a alabar al Señor. Y decía, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos y alabaremos y adoraremos al Señor. Así que, ¿cuántos saben que es importante recordar las grandes bendiciones que hemos tenido en el Señor? ¿A cuántos los ha bendecido en el pasado el Señor? Y Él sigue siendo el mismo, hermanos. Él no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de nosotros. Él sigue bendiciéndonos, hermanos. Cuando David en primer libro de Samuel capítulo 17 tuvo que enfrentar a Goliat porque nadie se animaba, ni el rey Saúl, siendo el rey de Israel. Todos le decían, eres un muchachito, no vas a poder. Jóvenes, si ustedes aman al Señor, respetan al Señor, alaban al Señor, glorifican al Señor y confían en el Señor, no importa su edad. Dios los quiere usar también. Y a los que ya estamos con cierta edad, también así como estamos. Porque Él aumentará nuestra fuerza como la del búfalo, hermanos. Así que no hay pretexto. Y los que están en una edad de fuerza, menos pretexto, hermanos. Pero a David le decían, no vas a poder. ¿Se acuerdan? Y David vuelve a hacer memoria de su tiempo como pastor de ovejas. Siendo un jovencito, pastoreaba, no sé, 15, 16, 17 años. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 35, le está respondiendo a Saúl desde el versículo 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, o sea, el león o el oso se regresaba a agredirme, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, hermanos. Porque Dios lo ayudaba en esas circunstancias mortales de gran peligro. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
Añadió David, versículo 37. Jehová me ha librado, diga, Él nos ha librado. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Dale un aplauso al Señor, hermano. ¿El Señor te ha librado de algo? ¿Tú crees que ahora no puede librarnos? Y David habla de la adoración, habla de la protección de Dios, del cuidado de Dios, de cómo Dios le había preservado la vida. ¿Y qué hizo con el filisteo? Dios le dio la victoria. Al que todos le tenían miedo, él no, porque su confianza estaba en el Dios de Israel. Tú vienes a mí con espada, con jabalina, con lanza y con malla y con un ayudante, con escudo y todo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Así que recordemos todo lo que ha hecho el Señor. No sé cuántos años tengas de cristiano, pero híjole, si hiciéramos una lista de todas las grandes bendiciones que nos ha dado el Señor, sería muy grande. ¿Y por qué ahora estamos así? Como si Dios no pudiera ya hacer nada o no quisiera hacer nada. Su amor no disminuye. Nosotros somos los que a veces nos alejamos, nos enfriamos o nos ponemos tibios. Pero su amor es para siempre. Y así como de tal manera nos amó que dio a su Hijo, de esa misma manera nos sigue amando ahora como hijos de Él, como a coherederos juntamente con Cristo. Así que no olvides, recuerda todo lo que Dios ya ha hecho por ti. David mismo en el Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo, diga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ni uno solo de sus beneficios. Y ahí empieza a enlistar una cantidad de beneficios. El primero y mayor es: Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Sin perdón de pecados no estaríamos en el reino de Dios. No tendríamos vida nueva. Por eso va en ese orden. Así que no olvides todas las cosas que Dios ha hecho, ninguno de sus beneficios. Y todos los días nos llena de bendiciones, hermanos. Todos los días. Por eso me encanta citar siempre: cada mañana son nuevas. Y ya llegamos a la noche y su fidelidad cada noche. Así que veamos a Dios en todo su poder y su gloria y su amor y su misericordia para con nosotros. Así que David, ¿a dónde fue a calmar su sed? Mi alma tiene sed de ti. Al Señor, hermanos. ¿Dónde podemos tener paz, tranquilidad y que se bajen esas emociones, esos sentimientos, esos temores? Con el Señor, hermanos. Así como veo yo y recuerdo también cuando los hijos están bebés y empieza a llorar o está enfermito, aunque sea de una gripe, porque luego se congestionan y no pueden respirar, etcétera. ¿Y qué hace la mamá o el papá? Lo abrazan y ahí están. Ya. Imagínate si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, hermanos.
Versículo 3 del Salmo 63. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Por eso mis labios te alabarán. No dejes de alabar al Señor por sus maravillas, por sus bendiciones, por quien Él es. Mejor es tu misericordia que la vida. Así, versículo 4, te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. La misericordia del Señor es mejor que muchas otras cosas en la vida. Dice, mejor es tu misericordia que la vida. ¿Para qué quieres una vida longeva, prolongada, muy larga, sin la misericordia de Dios? Yo quiero la misericordia de Dios aunque no tenga 100 años. Si es uno más, lo quiero vivir en la misericordia del Señor. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Así que mira, una buena manera de usar nuestros labios es alabando y adorando al Señor, bendiciendo su santo nombre. Y nuestras manos tienen su mejor uso cuando levantamos nuestras manos delante del Señor, nos rendimos a Él. Le alabamos, le adoramos, pero también nos rendimos a Él. Nuestras manos no son para maldecir, ni para golpear, ni para dañar. Nos sirven para muchas otras cosas, pero estamos hablando espiritualmente hablando. Te alabaré, oh Señor. Batid las manos, adoradle, alabadle, batid las manos. Y a veces muchos, está la alabanza y la adoración. Bueno, es que yo dentro de mi corazón estoy danzando y bailando y aplaudiendo. Hazlo también con tus manos. ¿Para eso nos las dio el Señor, sí o no? ¿O para qué le dio las alas a los pajaritos? Para volar. A nosotros nos dio las manos también para batir las manos, adorarle. Versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Fíjate, de lo mejor de los sacrificios, de los animales engordados, de lo mejor. Eso significa de meollo y de grosura. Si tú te acuerdas, la grosura era quemada en el altar y subía como una ofrenda grata delante del Señor. Y David dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, aún en la cama, si estás que no puedes dormir, alaba al Señor, hermano y hermana. Porque muchos ahí están vuelta y vuelta y, ay, ¿cómo le hago con esto? Alaba al Señor, hermano. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aunque he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, hermano, hermana? ¿Y por qué te turbas dentro de ti? Ay, y si no pasa, y si no paso, y si esto, y si no llega, y si sí llega, y si me cae esto, y si me llega qué. Espera en Dios. Dígale al de al lado, espera en Dios. ¿Sabían que es de lo más difícil? Pero por todos lados la Biblia dice, espera en Dios. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Dale un aplauso al Señor, hermano. Ese es nuestro Dios maravilloso, hermano, que nos cubre con sus alas.
estás en peligro, pasando situaciones, refúgiate bajo las alas del Señor. Hay un canto que ya tiene rato que no cantamos. Bajo tus alas, ¿lo han escuchado? Ahí encontré protección, seguridad, amor, consuelo. Está mi alma, fíjate, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. ¿Quién nos ha sostenido, hermanos? La pregunta es, ¿está tu alma apegada a Él? David, ya les di el contexto, no te olvides del contexto. Cómo él estaba saliendo, huyendo de Jerusalén, perseguido por su propio hijo. ¿Lo querían matar a Absalón, sí o no? Hubo planes para atacarlo inmediatamente, pero Dios puso a David y Dios no lo había quitado. Y él lo sostuvo. Y él trastornó los planes de los consejeros de Absalón de tal manera que la diestra del Señor sostuvo a David. Y él lo reconocía de todos sus recuerdos y él decía, está mi alma apegada a ti, está ahí junto a ti, lo más cerca de ti. La pregunta sería hoy en día, hermanos, ¿cómo está nuestra alma? ¿Está apegada al Señor o estamos peligrosamente alejándonos? Porque recuerda que tenemos un enemigo que anda como león rugiente, buscando alrededor a quién qué. Devora. ¿Y a quién devora? A los que se están alejando, a los que se han debilitado en su fe, en su intimidad con Dios, que han dejado de buscar esa comunión íntima con el Señor. A esos se los cena fácilmente. Está mi alma apegada a ti. Cierra tus ojos un momento y medita. ¿Estás de veras apegado al Señor? Y si no, dile, perdóname, Señor. Voy a regresar. Me estaba alejando, pero voy a regresar. Así como el hijo pródigo, hoy voy a reaccionar y a decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí alejándome de ti? Cuando en la casa de mi padre hay muchísimo de lo que padezco aquí. Así que no hay nada mejor como tener una fuerte comunión con el Señor. ¿Cómo nos ha ayudado el Señor? Tu diestra me ha sostenido. Bajo tu sombra, bajo la sombra de tus alas, tomados de Él, asidos de Él, en dependencia de amor, conscientes de nuestra necesidad de Él. Y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus alas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Él nos quiere librar de los peligros que podemos ver y aún de los que no podemos ver. Porque hay veces que pasamos y estaba un peligro por dañarnos y ni cuenta nos dimos. Pero Él nos libra de los que vemos y a veces decimos, ay, gracias, Señor. No sé si les ha pasado, a mí ya me llega a pasar que de repente pues manejo descuidado un poquito y le paso casi rozando otro carro y dije, Señor, gracias porque me libraste de pegarle ahorita, meterme en un problema de un choque, ¿no? Y me doy cuenta así, digo, gracias, Señor, me libraste. Pero así como nos damos cuenta de algunas cosas,
de cuántas ni cuenta nos damos y Él nos libra, hermano. Versículo 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios más bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Fíjate nada más. ¿Enemigos? ¿Tendremos enemigos? Pero el rey, versículo 11, ¿qué dice? Léalo conmigo. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por Él. ¿En quién te vas a alegrar tú? Hermanos, alegrémonos en el Dios que tenemos. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nos sostiene, nos mantiene bien en medio de cualquier circunstancia. Así que, ¿cuántos dicen, Dios mío, eres tú? Ponte de pie, queremos orar hoy por todo aquel que esté en una necesidad, en una enfermedad, en una situación. Y así como David oraba a Dios, alababa a Dios, confiaba en Dios, se saciaba en Dios, descansaba en Dios, queremos pedirle al Señor que nos ayude a reconocer que es mejor su misericordia que aún la vida. Si alguien quiere que oremos por él, por ti, ven al frente, queremos orar por ustedes. Cantamos un canto que decía, cuando yo veo batallas, Dios ve la victoria. Cuando yo veo una cruz, hay resurrección. Cuando yo veo cenizas, Él ve muchas flores. Pónganse a lo largo para que quienes vienen atrás se acomoden también.